cómo fue la reacción de Pilar, ¿no? Hasta ante esta emergencia de la pandemia, allá por marzo cuando se desató. Sí, creo que aquel 19 de marzo, me acuerdo, cuando el presidente dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio en el marco de la pandemia, acá en Pilar habíamos decretado también la emergencia sanitaria, porque ya se veía lo que estaba pasando en los distintos lugares del mundo, y lo que nos pusimos es a trabajar en la línea de lo que marcó el presidente, que era el hecho de priorizar la vida y la salud. Y eso nos planteaba un desafío enorme, que a nosotros nos tocó hacernos cargo en diciembre de la gestión municipal, nos encontramos con un sistema de salud absolutamente desarticulado y rápidamente teníamos que pensar en un plan, en un diagramar un sistema específico para apuntalar el sistema de salud, para reforzarlo y para que realmente garantizarle a la gente, a los vecinos de Pilar, que en caso de contraer COVID-19 iba a haber un sistema que los iba a acompañar y los iba a atender, que les iba a garantizar el derecho a la salud pública y gratuita para todos. Nosotros, Guillermo, nos encontramos con un municipio que, por ejemplo, tenía 9 camas con respiradores de terapia intensiva alquilados. Eso, lógicamente, con las perspectivas, con las cuentas que se hacían epidemiológicas, nos planteaba un desafío enorme porque la proporción de la población, Pilar tiene más de 400.000 habitantes, y todo indicaba que vamos a necesitar reforzar en salud. Pero como te decía, y por ahí me extiendo un poco porque creo que es la posibilidad de explicar qué es lo que significa diagramar un sistema frente a una pandemia, teníamos que evaluar todas las circunstancias. Aquella persona que iba a estar en terapia intensiva iba a tener la necesidad de una cama con respirador, aquella persona que iba a estar aislada en su domicilio, aquella persona que en caso de aislamiento no iba a poderlo hacer en su domicilio, y aquella persona que en el inicio de la pandemia, cuando empezaban a darse los síntomas, no se sabía si tenía o no, y eso generaba una incertidumbre, un miedo muy importante, y desde el Estado municipal, que somos la primera ventanilla, teníamos que tener una respuesta. Entonces, diagramamos un plan de sistema COVID que, como te decía, tiene 2 puntas. Una es, pasamos de 9 camas con respiradores de terapia intensiva a más de 60 camas de terapia intensiva con respiradores, a las que se le suman las que trabajamos en conjunto con el Hospital Solidario Austral, y eso lleva a más de 70 camas en el distrito. Después tenía que ver con el otro, es qué hacíamos con las personas que tenían que hacer el aislamiento frente a un caso positivo. En una gran cantidad de municipios tomaron la decisión, por ejemplo, de hacer centros de aislamientos en grandes polideportivos. Nosotros tomamos una postura distinta y abrimos 2 centros de aislamiento para 600 camas, y eso nos llevó, básicamente hicimos con Hebraica y con la Villa de Retiro Maristas, nos dio la posibilidad de tener camas, cuartos, habitaciones individuales con baño, para grupo familiar con habitaciones de 4, 6 u 8 personas, y en el caso, que por suerte no fue el caso, de que tengamos algún brote pandémico en un barrio, teníamos habitaciones más generales para que justamente todo un barrio se pueda atender. Por suerte no fue la situación. Eso fue lo que empezamos a preparar. Después tenía que ver también con la realidad de nuestro distrito. Tiene 352 kilómetros cuadrados, Pilar. Entonces teníamos, por ejemplo, en Presidente Derqui, una localidad de 80.000 habitantes que no tenía un sistema de salud secundario ni siquiera. Entonces inauguramos, junto con el gobernador Kicillof, un hospital para Presidente Derqui que nos amplió en 21 camas de terapia intensiva con respirador, y que lógicamente además nos va a permitir para la pandemia, pero para después, tener un sistema de atención médica secundario en una localidad tan importante. Lo otro que fue para nosotros muy importante fue trabajar en la prevención, y eso nos llevó a abrir 3 centros de diagnóstico y derivación, uno en Pilar Centro, que ese lo que hacía básicamente era desagotar la sala o la recepción del Hospital Sanguinetti, que es el hospital central. Lo otro tiene que ver con
Derqui, justamente en la plaza, en la estación, pusimos un centro de diagnóstico y derivación, que la verdad que nos funcionó muy bien porque la gente de los barrios se acercó caminando, y después copiamos un sistema que había funcionado en Israel y en Corea del Sur e inauguramos un centro en el kilómetro 46 de la Panamericana, modular, en la que las personas podían hacerse el testeo desde el automóvil. Eso lógicamente agilizaba todo el trabajo. Eso lo complementamos, todo eso lo complementamos con un sistema georreferenciado de telemédicos para que las personas que llamen, esta que yo te decía que podían tener incertidumbre, cuando llamen tengan la posibilidad de ser atendidos por un médico que es el que le hacía el triage, que es el que le indicaba cuándo tenía que ir a hacerse el hisopado, o si tenía que hacer el aislamiento, o si tenía alguna otra cuestión que atender. Lógicamente era un médico el que lo derivaba y eso nos dio muchísima tranquilidad. Ahora, Y Federico, sí, disculpa, ¿no? Pero digo, mencionabas que recibiste un municipio con una deficiencia muy fuerte, sobre todo en el área de salud. Digamos, todo lo que mencionás, digo, ¿cómo fue o cuál fue la inversión del municipio, ¿no? Para poder llevar adelante este plan? el municipio en lo que va de la pandemia invirtió más de 1.300 millones de pesos en todo lo que te dije, pero además, obviamente, eso implicó, por ejemplo, incorporar más de 500 profesionales al sistema de salud, entre médicos, enfermeros, personal de asistencia médica, que lógicamente significó una cuestión muy importante. La otra decisión que tomamos fue realmente trabajar en prevención, y eso significaba trabajar en el testeo. Somos el municipio con mayor cantidad de testeos de la provincia de Buenos Aires. Eso nos permitió, por ejemplo, con todo ese sistema detrás, nos permitió pasar de ser uno de los municipios con mayor cantidad de casos cada 100.000 habitantes a encontrarnos dentro de los 3 mejores municipios con mejores indicadores de la provincia de Buenos Aires y de la región, porque realmente trabajamos muy proactivamente en la prevención. También hicimos, como muchos otros municipios, esos planes detectar, y tomamos decisiones de acompañamiento alimentario. Hay que, como decía, enmarcar la situación en la que nos tocó también asumir. Veníamos de una Argentina que ya había tomado una decisión de dar una pelea muy fuerte contra el hambre. En Pilar habíamos armado la mesa de Argentina y Pilar contra el hambre, teníamos que hacer una inversión social muy importante, y tomamos, para poner un ejemplo, ¿no? la decisión de, en el marco de la pandemia, acompañar a los adultos mayores. Nosotros tenemos, por distintas plataformas, la información de que en Pilar tenemos 4.100 adultos mayores que cobran la jubilación mínima y viven solos. Sobre ellos tomamos la decisión de entregar viandas de comida caliente para que los adultos mayores no tengan que ir ni siquiera al supermercado y tengan la posibilidad de abastecerse. O lo otro que también tuvo muchísima importancia fue cómo hacíamos con aquellos chicos que comían en la escuela, que necesitaban el sistema alimentario escolar para justamente tener un plato de comida diario, que cuando se interrumpieron las clases. Nosotros en Pilar decidimos universalizar el sistema alimentario escolar, es decir, además del acompañamiento que da la provincia, que lo duplicó y hizo un esfuerzo económico muy grande, nosotros decidimos que todos los chicos de las escuelas públicas del distrito tengan la posibilidad de recibir un acompañamiento alimentario. Vos me decías, Federico, recibiste un municipio que el sistema de salud estaba devastado. Yo, Guillermo, diría el sistema de salud, el sistema de acompañamiento alimentario, el sistema de seguridad también absolutamente desfinanciado, desarticulado, sin un plan de seguridad, y esta pandemia nos abocó, y con muchísima intensidad, a resolver estos problemas, ¿no? Y en ese sentido, interesante, ¿no? Porque obviamente la pandemia es algo excepcional que alteró una agenda de trabajo a todos los niveles de gobierno. Pero ¿cómo es esta doble agenda, si se quiere? Porque estás atendiendo la emergencia, pero también las cuestiones estructurales que mencionabas, de cómo recibiste el municipio, también hacia adelante hay que mejorarlas. Es, Guillermo, con una decisión de un Estado presente. Eso que parece una abstracción, a lo que nos toca la gestión territorial, es lo que modifica la posibilidad concreta y real de transformar vidas y de
lógicamente garantizar derechos. Vos me preguntabas recién sobre sí, hay cuestiones estructurales. Por ejemplo, nosotros en ningún momento, pese a la pandemia, dejamos de pensar lo que pensamos. Tenemos coherencia política y creemos, por ejemplo, que la educación es un factor de igualdad fundamental. Por eso celebramos, por ejemplo, como me tocó en el día de hoy, estar nuevamente entregando las NEDU para los chicos de las escuelas públicas, que además marca lo que significó el haber discontinuado ese proceso, que hubiese lógicamente simplificado el proceso de continuidad pedagógica, que hubiese simplificado la brecha digital que hoy existe, y que si bien hoy lo estamos poniendo en marcha, qué distinto hubiese sido la Argentina si durante los 4 años del gobierno anterior ese programa sobre el que todos estamos de acuerdo se hubiese continuado. O, por ejemplo, Guillermo, nosotros tuvimos en el medio de la pandemia la posibilidad de presentar el proyecto de Universidad Nacional de Pilar, que nos acompañó Nicolás Trota, que nos acompañó Sergio Massa, que hicimos el acuerdo con el jefe de bloque de nuestro espacio, Máximo Kirchner, porque entendemos que tenemos que pensar en el desarrollo de Pilar. Por ejemplo, Pilar, que tiene el parque industrial más grande de la Argentina, un desarrollo industrial importantísimo para la provincia de Buenos Aires, en cada oportunidad que a nosotros nos toca ir a alguna fábrica, a alguna empresa, a preguntar cuántos trabajadores son de Pilar, la verdad es que no son tantos porque la gran mayoría no tiene la capacitación, según lo que me contesta el director de Recursos Humanos. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es una universidad en el Pellegrini, que es un predio de 70 hectáreas que está históricamente destinado a la educación, que Cambiemos lo quiso vender en la gestión anterior, que la comunidad se levantó y lo preservó, y que hoy estamos pensando en una universidad nacional con orientación productiva, con orientación tecnológica y con orientación humana. Eso es pensar en el marco de la emergencia, en el marco de la pandemia, en la necesidad de resolver problemas de la dinámica diaria, también el eje estratégico de hacia dónde queremos que se desarrolle nuestro distrito. En ese sentido, digo, mencionás muchas políticas activas, ¿no?, por parte del municipio, y muchas veces se habla de la necesidad, obviamente, de los recursos para llevar adelante eso. Sin embargo, bueno, vos decís, hicimos una inversión de 1.300 millones. Digo, ¿cuánto, en esta corta experiencia, ¿no?, que estás teniendo como intendente, porque asumiste en diciembre del año pasado y encima, bueno, tocó la pandemia, cuánto considerás que es, digamos, mérito o trabajo del municipio el gestionar bien y llevar políticas públicas adelante, más allá de los recursos y los niveles superiores de gobierno, digamos, ¿no? Digo, ¿cuánto, si se puede poner un porcentaje, cuánto depende de un intendente? A ver, yo creo que hay dos cuestiones para tener en cuenta. Es muy importante en este contexto la articulación con el gobierno nacional y provincial. Y nosotros hemos trabajado permanentemente en conjunto. Si vos, cuando empezaba la entrevista, me hiciste la primera pregunta, ¿cómo enfrentamos la pandemia? La primera fue teniendo en claro que había una decisión del gobierno nacional de priorizar la vida y la salud, y eso baja un paraguas de política pública, de pensamiento de cómo llevar adelante un proyecto político inclusivo, un proyecto político integrado, un proyecto político que realmente tenga sustento. Y la verdad es que es muy importante, porque en los municipios tenemos la ductilidad, la facilidad de resolver los problemas de la dinámica diaria, pero también somos absolutamente conscientes que para los cambios estructurales muchas veces necesitamos del acompañamiento de la provincia, del acompañamiento del gobierno nacional, y eso realmente da una vocación de transformación muy importante. Por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad también en el marco de esta pandemia que venga el presidente Alberto Fernández, nuestro gobernador, a inaugurar una estación de tren en Villa Rosa. Y en ese mismo momento el presidente asumió el compromiso de que el tren, que históricamente no llega hasta el parque industrial, va a ser una inversión del Ministerio de Transporte para que llegue. Ese tipo de inversión necesita del acompañamiento del gobierno nacional. Por ejemplo, la inversión
fuerte en tecnología, en móviles, en salud, en seguridad, también necesita el acompañamiento del gobierno provincial. Por eso, cuando el gobierno nacional decide darle un punto del PBI a la provincia de Buenos Aires para zanjar una deuda histórica en materia de seguridad que tiene que ver con los recursos humanos y garantizarle a la policía de la provincia de Buenos Aires que va a cobrar lo mismo que la Policía Federal y que además se va a invertir en tecnología, en móviles, en capacitación, para nosotros transforma y es muy importante. Ahora, y perdón que hago las respuestas largas, pero me parece que Está claro. marca que después de eso tiene que haber una gestión que resuelva y en concreto los problemas de la gente, que tiene que estar en la dinámica de la planificación. Nosotros sabemos perfectamente en dónde es mejor asignar los recursos, las salas de atención primaria que nos tocó inaugurar y formar e incorporar gente, dónde son las poblaciones en donde necesitamos un acompañamiento sanitario más importante y más próximo, cómo hacemos inversión. Nosotros, por ejemplo, tomamos decisión para el año que viene de seguir invirtiendo en salud, porque se va la pandemia y logramos, como te decía al principio, diagramar un sistema de atención para el COVID muy importante, con muchísima tecnología, pero tenemos 36 salas de atención primaria que si no las hacemos funcionar, no le estamos garantizando como corresponde el sistema de salud. Si nuestros hospitales después no tienen médico, pediatra, anestesista, clínico a disposición de la gente, tampoco lo estamos haciendo. Para mí la función que tenemos los municipios somos justamente aquellos que tienen la posibilidad de transformar de manera más directa la vida de sus ciudadanos, y las gestiones municipales que priorizan por sobre todas las cosas en garantizar derechos antes que una planilla, como pasó el gobierno anterior, son los gobiernos que realmente tienen la capacidad de transformación. Perfecto. Federico, respecto a la seguridad que mencionabas y el plan de fortalecimiento de la seguridad que lanzó el gobierno nacional, ¿cómo está avanzando en el municipio puntualmente el programa? Mira, nosotros ya firmamos el convenio y además nosotros habíamos tomado una decisión de inversión muy importante en materia de móviles, porque realmente nos encontramos con un parque automotor absolutamente devastado, no había una planificación del sistema de salud. Siempre pongo un ejemplo, Guillermo, que es muy simple, pero que te demuestra que no había un pensamiento real sobre eso. Por ejemplo, los choferes de las patrullas no sabían manejar. Y cuando digo que no sabían manejar, es porque a los 10 días de asumir hubo un mismo chofer que no en una persecución policial chocó 2 móviles. Y eso significa la necesidad de asignar recursos para arreglarlo, pero era una cuestión de que no estaba capacitado para su trabajo. O las personas que estaban en el centro de monitoreo nunca habían tenido una capacitación de lo que significa la prevención en materia de seguridad a partir de las cámaras. Entonces tenía personas no capacitadas. Nosotros los que hace muchos años nos dedicamos a la gestión municipal, siempre se decía que a las personas cuando era un mal trabajador municipal se las mandaba al cementerio. Bueno, la gestión anterior los mandó al centro de monitoreo a mirar cámaras. Y eso lógicamente tuvo un impacto en la seguridad. Transformar eso llevó mucho tiempo. Y ahora nosotros estamos en los próximos días recibiendo los primeros 40 móviles que vamos a estar incorporando para el patrullaje de nuestras cuadrículas. Una parte va a ser asignada a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, otra parte va a ser asignada a nuestra Guardia Urbana, que trabajan articuladamente para cubrir los 352 kilómetros que tiene nuestro distrito. Para que tengas una referencia, la Ciudad de Buenos Aires tiene 222, somos una vez y media la Ciudad de Buenos Aires, y Pilar básicamente en todos sus puntos ya está prácticamente urbanizada. En ese punto, justamente la urbanización, la presión de suelo, es una problemática común a los municipios del conurbano. Particularmente en Pilar se ha dado el desarrollo de muchos barrios privados. ¿Cómo pensás el tema de la urbanización en Pilar, la cuestión de los servicios para todos los barrios? ¿Cómo lo imaginás? Mira, creo que Pilar, para poner en perspectiva, tiene un atraso en materia de infraestructura impresionante. Pongo una referencia.
por fuera de las urbanizaciones cerradas, que en Pilar tenemos más de 180, solamente el 19% de Pilar tiene agua corriente y cloaca. Si vos vas a muchas de las localidades del distrito, no tenés acceso a internet, por lo cual la capacidad de desarrollo es muy limitada. Nosotros estamos planteando justamente dos ejes fundamentales en materia de infraestructura, que tiene que ver con, o diría tres, ¿no? El primero es realmente unir caminos. A lo que nosotros decimos es transformar los barrios por donde circula y vive nuestra gente. Mucha gente de nuestros barrios tiene una circulación interna, es decir, la madre que va a la escuela, que va al almacén y que vuelve a su casa, o aquel que hace changas que va hasta alguno de los barrios cerrados que están cerca y vuelve a su casa, por lo cual nosotros tenemos que mejorar ese entorno como prioridad porque es en donde realmente tenemos la capacidad de transformar la vida. Lo otro es con una decisión estratégica. Estoy convencido que Pilar tiene un potencial industrial todavía a desarrollarse y lo que queremos es no mirar para otro lado, que esa infraestructura, que esa industria no se organice de manera únicamente por parte del sector privado, sino que sea el Estado con la generación de infraestructura la que pueda realmente orientar hacia dónde y en dónde se desarrolla industrialmente nuestro distrito, particularmente teniendo en cuenta la fácil salida que tiene desde la Panamericana y la Ruta 6, que lógicamente en términos de logístico ayuda mucho. Y lo otro, Guillermo, tiene que ver con la conectividad. Hoy es muy difícil para muchas empresas multinacionales venir porque el sistema de conectividad en Pilar todavía es muy deficiente. Nosotros eso lo tenemos que transformar de plano, por eso estamos trabajando con el ENACOM, por eso estamos hablando con las distintas prestatarias, tenemos que generar un nivel de conectividad distinto para nuestro distrito, que es lo que creo que nos va a permitir desarrollarnos, además del sector industrial, además del desarrollo urbanístico en base a urbanizaciones cerradas, también en la industria del conocimiento, que además es muy importante para el desarrollo de nuestro país, porque la posibilidad de vender conocimiento hacia afuera fue parte de los ejes de gestión de gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina, y eso posibilitó también que la Argentina tenga un periodo de crecimiento importante, y pienso o pensamos el desarrollo de nuestro distrito en ese mismo sentido. Federico, haces mención en varios pasajes del rol del Estado y de un Estado presente. Digo, ¿qué importancia le asignás? Has hecho mención de todas formas, pero digo, a la articulación de lo público y lo privado, porque digo, en términos de grieta también, si se quiere, muchas veces se plantea lo privado por sobre lo público. ¿Cómo lo analizás? Yo creo que es una discusión que se zanjó claramente con la pandemia. La necesidad de un Estado presente, de un Estado articulador, de un Estado que marque, rumbe y ordene las políticas públicas de un país hacia la diferencia del desarrollo. Después, si se quiere, Guillermo, podemos discutir sobre cuáles son esas políticas públicas, pero hoy el rol del Estado en la Argentina y en todos lados del mundo es indiscutido. Si uno analiza cómo se enfrentó esta pandemia por ahí y cómo se hubiese enfrentado hace 20 o 30 años, probablemente hubiese visto distintas diferencias, pero no hay Estado en el mundo que no haya enfrentado esta pandemia con la decisión de hacerse cargo, entregando subsidios, entregando acompañamiento a empresas, poniendo al sistema productivo con un acompañamiento muy importante del Estado en todos lados. Alemania, Estados Unidos, los países europeos y la Argentina. La Argentina, por ejemplo, con la decisión de nuestro presidente Alberto Fernández de los ATP, de la CIFE, que lógicamente son reacciones de inversión momentánea durante el marco de la pandemia, pero también es una mirada de un Estado que decidió no mirar para otro lado, que decidió no soltarle la mano a la pyme, a la industria, al que hace changa, sino que dice, esta pandemia la enfrentamos entre todos, hay una inversión por parte del Estado fundamental, y además está comprobado también que se requiere de la inversión del Estado para salir de estos procesos de crisis. Ha pasado en todos los lugares, digamos, por más de que sea caída de origen como puede haber sido una guerra mundial o como puede haber sido
una caída de la bolsa en los Estados Unidos, siempre fue con un Estado haciéndose cargo y tomando un rol protagónico en lo que es la inversión, y a partir de ahí se han puesto de pie los países. Y yo creo que en los municipios también nos toca esa situación, porque realmente pasar de las ideas, pasar de las discusiones políticas, de las estructuras nacionales y provinciales a lo concreto, a lo real, significa que ese DNI, que hoy es un derecho a la identidad, tiene que llegar a la persona para que lo tenga y pueda tramitar todos los otros derechos. Y la verdad es que cuando uno ve que en las oficinas de RENAPER había documentos no entregados durante 4 años, significa que se cercenaron la posibilidad de acceso al derecho a la identidad y a muchos otros, a muchas personas. Por eso es que nosotros le asignamos tanta responsabilidad. El Estado, sin lugar a dudas, y el Estado con políticas públicas inclusivas, pensando en el crecimiento, pero con inclusión social, es fundamental, y creo que en el marco de esta pandemia se comprobó mucho más. Justamente en ese punto, y como decís, en el marco de la pandemia, ¿crees que puede surgir a partir de lo que ha sido el diálogo político, por ejemplo, en el caso del AMBA, Alberto Fernández, Kicillof y Larreta, una nueva forma de hacer política hacia adelante? Perdón, Guillermo, ¿en qué sentido? Digo, la cuestión del diálogo, ¿no? Que esté por encima de la grieta, de que los dirigentes se sienten a una mesa para ponerse de acuerdo a la hora de implementar política pública. Yo creo que el diálogo es fundamental y necesario. Digamos, realmente tenemos en la Argentina un desafío muy importante para plantear cuáles son las políticas públicas que queremos para los próximos años, y en ese sentido tenemos que trabajar todos, no solamente desde la política, sino desde la política y con los distintos actores y sectores que representan los intereses de la nación en general, ¿no? Tanto el sector del Estado, el de los gremios, el de las industrias, el de comercio, los financieros, digamos, en general tenemos que desarrollar una mesa de diálogo permanente, que creo que es muy importante. Ahora también creo, Guillermo, que hay que ser en ese diálogo sincero, constructivo, entender las diferencias, porque probablemente en ese pensamiento de políticas públicas haya diferencias. Como hay diferencias en muchos órdenes de la vida, en la planificación del pensamiento de política, también va a haber diferencias. Como también hay diferentes intereses que se juegan en cuando uno propone un gobierno agroexportador o cuando uno propone un gobierno con desarrollo industrial. Ahora, el desafío es encontrar el equilibrio para que las dos cosas puedan suceder. Y es posible, en tanto y en cuanto esa discusión sea, digamos, sea real, concreta, con conciencia y madura. Porque ir a sentarse en una mesa, que cada uno diga lo que crea, pero después cada uno vuelve con la misma comprensión sin haber escuchado lo que el otro dijo, entonces no estamos dialogando, entonces no estamos pensando el país del futuro. Creo sí que, yo creo que antes que la pandemia, porque nosotros hace muchos años que tenemos diálogo con los distintos sectores, por lo menos nuestro proyecto político, que además es un frente, y dentro del frente hay diversidades, tenemos el ejercicio permanente del diálogo y la construcción a partir del disenso. Lo que sí, creo que también hay que ser transparentes de cara a la sociedad de qué es lo que representa cada uno, qué intereses defiende cada uno, cuáles son las propuestas de políticas públicas. Ahí sí tenemos la posibilidad de pensar y planificar la Argentina hacia adelante. Y al respecto, Federico, ¿cómo analizás el rol de la oposición de Juntos por el Cambio en este periodo? Mira, yo creo que no toda la oposición es igual como forma de hacer política. Creo que hay algunos que no entienden lo que significa las responsabilidades políticas cuando uno está en la oposición, que no significa que no puedan tener distintas ideas o miradas sobre la realidad o que tengan propuestas distintas. Creo que en el disenso hay una riqueza enorme. El
problema es que creo que hay parte de la oposición que lo único que pretende es que a la Argentina le vaya mal para volver a ser parte del gobierno. Y eso es donde uno tiene que tener la responsabilidad de entender quién se siente en la mesa, qué mensaje está dando, con quién es posible un diálogo constructivo. Uno, de todas maneras, siempre piensa en la responsabilidad que le toca a uno, y hoy estamos abocados a resolver los problemas de la gente. Después dirá también el pueblo en el proceso eleccionario si la oposición ha sido responsable o no. Uno tiene la tranquilidad que en este contexto, en este marco, lo que hemos hecho, los que tenemos responsabilidad de gestión y de ejecutivos, es abocarnos muy profesionalmente, continuamente, a trabajar mucho para llevar adelante este proceso de una Argentina en el marco de una pandemia y concretamente de que la gente sienta que la acompañamos y que le tendimos una mano durante todo este tiempo. Perfecto. Pensando en la pospandemia y en retomar, has mencionado obviamente ejes de tu gobierno a nivel local, pero retomando, digamos, lo que va a ser la agenda pospandemia, ¿cuáles van a ser esos ejes hacia adelante? Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de presentar el presupuesto la semana pasada y ese presupuesto refleja justamente, como todo presupuesto, cuáles son la vocación del gobierno para el año que viene. Y lo que mostramos es una vocación de hacernos cargo del atraso que tenía Pilar, del abandono en el que estaban nuestros barrios y el abandono en que había en la garantización de derechos. Por eso, si uno analiza el presupuesto, el área que lógicamente tiene mayor impacto o mayor porcentaje de los recursos municipales es el área de salud, porque seguimos creyendo, como te decía al principio, que falta mucho para trabajar, para garantizar un sistema de salud cercano, humano y que sea y esté a la altura de las circunstancias a los pilarenses. Otra área en la que hemos decidido invertir muchísimo tiene que ver con el acompañamiento social, no solamente en términos de acompañamiento alimentario, sino con distintos programas de inclusión, con una mirada no estigmatizante de lo que significa la pobreza, sino justamente generar nuevas herramientas, programas descentralizados en nuestros barrios para la capacitación con talleres de oficio, con escuelas municipales dando justamente oportunidades de inclusiones laborales, pensando justamente en el trabajo como el gran ordenador social. Lo otro que hemos duplicado inversiones en materia educativa, particularmente porque Pilar tiene 110 establecimientos educativos y la verdad con un atraso en materia de infraestructura impresionante. Nos pusimos a trabajar con la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires y queremos además desde el municipio tratar de transformar eso. Somos conscientes que el esfuerzo que hicieron los estudiantes este año no yendo a clases fue enorme y queremos que el año que viene los reciban las escuelas seguras, las escuelas mantenidas, las escuelas que realmente le muestren a nuestros estudiantes del sector público y en general la importancia que le brindamos como proyecto político a la educación. Y en ese marco también, digamos, tanto infraestructura, como te decía, con programas concretos orientados al desarrollo de nuevas tecnologías, de mayor conectividad, de infraestructura para la producción y seguridad, son áreas que lógicamente van a tener muchísima atención. Y siempre marco, Guillermo, nosotros creo básicamente en un estado profundamente humano. A todo esto que te decía, nosotros le agregamos todo lo que tiene que ver con una inversión muy importante en cultura y en deporte, que si bien hoy en el marco de la pandemia fue muy difícil, nosotros continuamos con el acompañamiento cultural y deportivo, y lo que planteamos es el año que viene que esa cultura, que ese deporte vuelva a nuestro barrio. Somos conscientes del impacto que tiene en términos de, básicamente, de desarrollo humano estas dos áreas y por eso es que le asignamos también recursos importantes. Perfecto, Federico. Para cerrar, ¿cómo te imaginás, o en todo caso, eh, cerrando tu gestión allá por 2023, por qué objetivos cumplidos querés que se marque tu gestión?
Ese es un compromiso que asumí el día que me tocó justamente asumir el cargo. Yo creo que cada uno tiene una visión y a mí realmente los que venimos a la política por vocación social, por vocación humana, realmente hay una cuestión que me parece que Pilar tiene que resolver a lo largo de estos años, que es un proceso largo, pero lo tiene que tener como pensamiento permanente, es zanjar la profunda desigualdad que existe en nuestro distrito. Y ese es el objetivo que nos hemos propuesto fundamentalmente como gestión y por eso es que creo tan firmemente en un Estado presente.